Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes pueden oír en Spreaker o en Spotify, también pueden ver todo mi contenido, incluyendo los videos, suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás, cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, ensayos, partes de su obra, con el fin de que podamos conocer un poco más de la manera y el estilo con que escribe el escritor invitado. Lo leemos uno en el podcast y otro diferente en el canal de YouTube. Hoy hemos invitado a Penélope Lively. Penélope Lively es una escritora inglesa nacida en el Cairo en 1933 que pasó su niñez en Egipto y fue enviada a estudiar a Londres desde los 12 años. Su fama inicial provino de sus libros para niños, aunque posteriormente comenzó a escribir novelas para adultos en donde se enfoca en el poder de la memoria, la relación entre el pasado y el presente y las diferencias entre las historias oficiales y las personales. Además de novelas y cuentos, ha escrito ensayos, guiones para televisión y radio. Hoy vengo a leerles una parte del libro Vida en el Jardín. Es un libro bellísimo, además súper bien editado por Impedimenta, que está constituido por pensamientos personales que reflejan todo como su gusto por la literatura, el arte y la horticultura. Se llama, como digo, Vida en el Jardín y vengo a leerles una parte del capítulo que se llama a su vez Realidad y Metáfora. Y dice así: El 31 de mayo de 1920, Virginia Woolf salió a atender el jardín. He aquí lo que escribió en su diario: la dicha pura y rudimentaria del jardín, deservando todo el día para terminar los partretes con una extraña suerte de entusiasmo que me ha hecho decir: esto es la felicidad. Los gladiolos erguidos en formación, la celinda en flor. Hemos permanecido fuera hasta las 9 de la noche, a pesar de que era una tarde fría, entumecidos y cubiertos de arañazos hoy, con tierra como chocolate debajo de las uñas. Este es el comentario de una jardinera práctica e industriosa, una visión del jardín fabulosamente distinta a aquella con la que plasma los jardines en sus novelas. Pero antes de ahondar en ello, quiero fijarme en ese lugar donde practicaba la jardinería y en cómo era aquel jardín. Virginia y Leonard Woolf compraron Monk's House en Rodmell, cerca de Lewes, en julio de 1919, cuando ella tenía 37 años. Se trataba de una casa vieja de listones de madera ajados, cuya austeridad resulta desconcertante para los parámetros más básicos del siglo XXI. Sin electricidad ni agua corriente, sin baño, con una cabina con retrete en el jardín, deficiencias todas ellas que los Woolf no lograron vencer sino gradualmente. Tenía 3/4 de acre de jardín y para Leonard desde luego, parece haber sido su principal atractivo. Está claro que él era el jardinero jefe, mientras que Virginia hacía las veces de cómplice interesada y de ayudante asidua. Había ya una buena zona de frutales, manzanas, ciruelas, peras, cerezas, y con el paso del tiempo, Leonard se encargó de agregar los elementos del paisajismo duro, la creación de un jardín compuesto por discretos reductos o alcobas comunicados entre sí por caminos de ladrillo, que es la base del jardín actual, hoy por hoy dependiente de la National Trust. Es evidente que se volcaron con el jardín al instante, entusiasmados. En septiembre de 1919, Virginia escribió: Hemos estado plantando diminutos granos de semilla en el pertrete delantero con una fe cándida o religiosa en que resucitarán la primavera que viene en forma de clarkia, calceolaria, campánula, espuela de caballero y escabiosa. Una lista de plantas anuales, una bonita combinación, salvo por la calceolaria que me horroriza. Un engendro amarillo repleto de granos que seguro que ofendía a la paleta dominante, de rosas y azules. De verdad espero que no resucitase. Pero para Leonard se trataba evidentemente del comienzo de una tradición de cultivar, a partir de semillas,
Más adelante tendría invernaderos. Caroline Soap y su marido, Jonathan, arrendaron Monk's House a la National Trust durante 10 años. Y el excelente libro de ella, Virginia Woolf's Garden, es un testimonio del talento con el que gestionaron el jardín. Su cometido era conservar hasta donde fuera posible la disposición original de Leonard y, como no, algunas de las plantas preferidas de los Woolf. Nuestro jardín es un chintz policromado perfecto. Asteres color ciruela, zinnia, geums, capuchinas y demás, todas brillantes, recortadas de papeles de colores, firmes, tiesas como tienen que ser las flores, escribió Virginia en una carta. Esta descripción me inspira ciertas dudas, y las suntuosas fotografías del libro de Caroline Soap muestran esquemas florales y paletas de color bastante más sutiles y acordes con los gustos contemporáneos. Aunque por lealtad siguieron cultivando durante su estadía zinnias a partir de semillas que se contaban entre las predilectas de Leonard. Una especie hoy por hoy difícil de encontrar en cualquier otro lugar por estar pasada de moda, al igual que sus tritomas nifofia y que aparecen en Alfaro como veremos más adelante. El jardín está repleto de zinnias. Las zinnias están llenas de babosas. Él le sale por las noches con una linterna y recoge caracoles que le oigo chafar. Virginia dejaba que él se ocupara del control de plagas, pero no hay dudas de que ella era la encargada de las malas hierbas. Muy pronto, en cualquier ocupación, uno acaba por convertirla en un juego. Me refiero a que uno les adjudica personalidad a las malas hierbas. Lo peor es el césped fino que hay que cribar a conciencia. Disfruto arrancando los gruesos tallos de dientes de león y hierba cana. Por supuesto tenían jardinero, esencial en un jardín de ese tamaño y que se amplió después cuando Leonard adquirió el terreno colindante, aunque no hay duda de que él siempre contribuyó de forma importante. Un jardín serio y considerable, con una importancia vital para Virginia, aun cuando Leonard llevara la voz cantante. Ella trabajaba en su cobertizo de escritora, ubicado en un rincón del jardín de frutales, y su diario estaba repleto de apreciaciones. La cala grande de la ventana tenía 4 flores. Se abrieron por la noche. El jardín está más bonito que nunca. Te deslumbra la vista con rojos y rosas y morados y malvas. Una llamarada de dalias. También cultivaban verduras y fruta, guisantes, fresas, judías y lechuga, ya en 1921, y cosechaban manzanas a escala industrial. Parece que la jardinería de Leonard era idiosincrática, sui generis, un estilo con licencia para los gustos y preferencias personales. De ahí todos esos colores llamativos. Ni rastro del influjo por entonces dominante de Gertrude Jekyll, digamos. Vita Sackville West, esa decana de la jardinería de principios del siglo XX, los visitaba con frecuencia, pero no parece haber evidencias de que ella y Virginia conversaran mucho acerca de jardinería, por no decir nada. La propia Virginia decía que el jardín de Monk's House era obra de Leonard en su totalidad, y Caroline Soap tiene la sensación de que, en lo que a jardinería se refiere, Virginia carecía de conocimiento y de habilidades técnicas. Pero lo esencial desde mi punto de vista es que ella observaba los jardines y las plantas con intensidad, y que podía ponerse en ello de manera decidida, mancharse las manos, atacar a los dientes de león y a la hierba cana. El 24 de marzo de 1941 escribió en su diario: «L está podando los rododendros». El día 28 salió del jardín, atravesando la verja de atrás, y bajó hasta la orilla del río Howes, en cuyas aguas se suicidó. De modo que sí fue una jardinera auténtica Virginia Woolf. Plantaba, desherbaba, conocía la tierra color chocolate. Pero ahora hela aquí cuando el jardín se convierte en un recurso de ficción. Flor tras flor puntean la profundidad verde, los pétalos son arlequines, los tallos surgen de los negros hoyos, las flores nadan como peces de luz en la superficie de las oscuras aguas verdes. Sostengo un tallo en la mano, soy el tallo. Esto es un extracto de Las olas y es el pensamiento de uno de los 6 personajes cuyas voces narran la historia uno detrás del otro.
Luis es un niño en esta sección introductoria. Los otros 5 responden de manera similar a lo que ven del mundo que los rodea. Yo percibo estas palabras como una representación de la inmediatez de la visión de un niño, pero esto no hace más que fijar el tono para el resto de la narración. El stream of consciousness, como no, y en su forma más exagerada. El jardín, en este extracto, se convierte en un vehículo para el método, el estilo. En la novela hay poca narración propiamente dicha. Los 6 amigos crecen, permanecen en contacto, vuelven a reencontrarse todos ya de adultos en 2 escenas muy marcadas. Reaccionan y discuten sobre un séptimo al que no se le da voz. Sí que emergen como personalidades independientes, 3 hombres, 3 mujeres, aunque Virginia Woolf afirmó que su intención era que, en cierto sentido, no fueran tantos personajes independientes como facetas de una única conciencia, y consideraba el libro un poema en prosa. Las olas es sorprendente, único, pero no lo disfruto, es demasiado estilizado, demasiado exagerado. Me agrada mucho más Alfaro. En él nos encontramos de nuevo en el territorio del stream of consciousness, pero más en el sentido de monólogos interiores individuales, y un jardín surge una y otra vez como imprescindible telón de fondo. Esta es la novela en la que Virginia Woolf exorcizó, por así decirlo, el poder que ejercían sobre ella sus padres fallecidos mucho tiempo atrás. En el libro, estos se convierten en el padre y la madre de los 8 vástagos Ramsay, que se encuentran de vacaciones en la que hoy denominaríamos su segunda vivienda, en Skye, en las Hébridas, y donde regresan tiempo después, ya de adultos, tras la muerte de la señora Ramsay. En esta última parte del libro, el jardín da voz al paso del tiempo, al largo abandono al que se ha sometido el lugar que ya nadie visita. Había amapolas sembradas por entre las dalias, la pradera desaparecía bajo la mala hierba, alcachofas gigantescas emergían por entre las rosas, un clavel desflecado florecía entre las coles. Aquí encontramos precisión, ese clavel desflecado que uno puede visualizar, quizá una clavelina o un clavel chino, muchos de ellos son desflecados. Y me encantan, en particular, las alcachofas entre las rosas. He aquí un jardín desmadrado, fuera de control y sirviendo a un propósito narrativo. En otro punto de la novela, algo antes, se hace mención de grandes macizos de tritomas nifofia que hoy no gozan de demasiada popularidad y que, por tanto, ubican el jardín en el tiempo a comienzos del siglo XX, de hierba de la pampa, idem de idem, de urnas desbordantes de geranios, de la señora Ramsay preguntándose si enviar o no bulbos desde casa cuando llegue, y si de hacerlo, el jardinero se acordaría de plantarlos. Hace referencia a la jamana de color violeta brillante y que me habría tenido de lo más desconcertada de no haber contado mi edición del libro con una nota al pie en el que se explicaba que la planta a la que se refiere es probablemente la Clematis jackmani. Vaya, ya entiendo. Qué raro, no obstante, que ella la llame así. ¿Será una deformación del nombre o un apodo de la época para esta, la especie más común de clemátide? Pero adoro todos esos detalles. Es el jardín observado y recordado por una escritora que ha reparado en los jardines y en las plantas, que conocía los nombres, que había experimentado en persona el tacto de la tierra color chocolate. Parte de esa precisión es la que convierte a Alfaro en una lectura tan vívida y evocadora, un lugar, un tiempo, un grupo de personas conjurados a través de distintos ojos, de sensibilidades dispares. Y luego está Kew Gardens, ese cuento corto, si es que se le puede llamar así, que viene a ser, supongo, la esencia de la literatura modernista y en el que desde luego las plantas y el jardín son rasgos esenciales. Del arriate ovalado surgían tal vez 100 tallos que se abrían a partir de la mitad, en hojas acorazonadas o lanceoladas y desplegaban en la punta pétalos rojos o azules o amarillos con su superficie salpicada de motas de colores. Y de la palidez roja, azul o amarilla del cuello emergía un espádice recto y rugoso, cubierto de polvo dorado y ligeramente hinchado en su extremo.
Los pétalos eran lo bastante grandes como para mecerse con la brisa del verano y, cuando se movían, las luces rojas, azules y amarillas se entremezclaban, tiñendo la pulgada de tierra parda que yacía debajo con una mancha del más intrincado color. De esta manera y más discurre la descripción del arriate, junto al cual pasan caminando, una detrás de otra, 4 parejas, un marido y su esposa, un anciano y un joven, 2 mujeres y una pareja de enamorados. La voz despegada de la narración cambia el foco de atención desde el arriate a las parejas, y se presenta a cada una mediante un breve intercambio de palabras, lo que sugiere que la comunicación entre ellos es escasa. Da la sensación de que se mueven a la deriva, sin propósito. En el interior del arriate avanza, a su vez, un caracol, y el elemento del cuento que más me satisface es la audacia de adoptar el punto de vista del caracol. Barrancos pardos con lagos profundos y verdes en sus hondonadas, árboles planos como briznas de hierba que se agitaban de la raíz a la copa, cantos rodados de color gris, vastas superficies rugosas de textura delgada y quebradiza. Todos estos objetos encontraba el caracol mientras avanzaba de tallo en tallo camino de su meta. Para entonces, el caracol ya había estudiado todos los métodos posibles de alcanzar su objetivo sin tener que rodear la hoja muerta ni trepar por ella. Al margen del esfuerzo que escalar una hoja requería, dudaba de si la frágil estructura que tan alarmantemente vibraba y crujía, con el solo roce de la punta de sus cuernos, podría soportar su peso, y esto le decidió finalmente a deslizarse bajo ella. El caracol tenía un propósito, una meta, aunque nunca llegamos a saber cuál es. Las 4 parejas parecen moverse sin rumbo, y llegado el párrafo final, las cosas se disuelven en una calima impresionista. Amarillo y negro, rosa y blanco de nieve, formas de todos estos colores, hombres, mujeres y niños, salpicaban por espacio de un segundo el horizonte, evaporándose como gotas de agua en la atmósfera amarilla y verde. Esta es Virginia Woolf en su forma más extrema. O la saboreas o la rehuyes. Lo relevante aquí es esa obertura con la descripción de las flores a un tiempo preciso y para mí perturbadora, inquietante, que son hojas acorazonadas o lanceoladas, pétalos rojos, azules o amarillos, con un cuello del que emerge un espádice recto y rugoso, cubierto de polvo dorado y ligeramente hinchado en su extremo. Lo bastante exacto. Uno debería ser capaz de identificarlas, pero me doy por vencida. No tengo ni idea de qué flores se trata. Un jardín y la jardinería como actividad eran tan terrenalmente reales para Virginia Woolf como para cualquier persona. Pero en sus obras de ficción, jardines y plantas son manipulados, reinventados, sometidos al propósito del discurso narrativo en cuestión. Esto sucede una y otra vez, como veremos, a manos de distintos escritores. El jardín de ficción estará enraizado en la experiencia personal del autor, pero en el papel se convierte en una metáfora. Y hasta aquí va esta bella lectura de Penélope Lively. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la lectura, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.